demostrar clima. Tu familia, todos sean bienvenidos a adorar libremente a nuestro Padre Celestial. Quiero invitarle a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos capítulo 6, verso 17 al 20. Y leemos la palabra del Señor de la siguiente manera. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de las promesas la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tu palabra es viva y es eficaz. Quiero pedirte que tu Espíritu Santo sea hablando, sea ministrando a cada corazón, a cada vida. Quita todo aquello que quiera distraernos, Señor, de recibir tu palabra y de ser ministrados por ella. En el nombre de Jesús, estamos atentos para ser, Señor, oidores, Padre, y hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. El día de hoy quiero hablarles de un tema que he titulado Herederos de promesa. Herederos de promesas. Saben, hay algunos refranes populares que hacen referencia a lo que es la herencia. Hay uno que dice: come a gusto y placentero, y que ayune tu heredero. Otro dice: los pobres no heredan bienes inmuebles ni acciones bancarias, heredan enfermedades, manías y sentimientos. Otro dice: del partir las tierrecillas nacen las 1000 rencillas. Otro dice: lo heredado dura menos que lo ganado. Y por último, otro refrán dice: compra de quien heredó y no compres de quien compró, que sabe lo que le costó. ¿Saben? La herencia a lo largo de la historia ha sido de alegría para algunos, de tristeza para otros y de pelea para muchos. Siempre a lo largo de la historia la herencia ha tenido relevancia o importancia dentro de la familia. Y por lo general, cuando hablamos de la herencia, la más común que vemos es en el orden descendente, es decir, lo que dejan los padres hacia los hijos, hacia los descendientes. Entonces quizás uno se pone a pensar y dice: oye, yo como padre, ¿qué herencia le estoy dejando a mis hijos? O como hijo, ¿qué herencia voy a recibir yo de mis padres? Y quizás usted dice: oye, yo soy de los que va a recibir será manías. Pero yo le quiero recordar el día de hoy cuál es su linaje, su identidad. Porque recuerde que cuando nosotros llegamos al Señor Jesucristo, cuando llegamos al Señor y aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ya nosotros no solamente formamos parte de una familia terrenal, sino que ahora formamos parte de la gran familia de Dios. Y dice la palabra del Señor que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12 nos reafirma nuestra identidad. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, usted ha sido adoptado. La palabra dice que cuando nosotros creemos en Jesús, Él nos da la potestad ya no solamente de ser criaturas, porque todos fuimos creados por Dios. Pero entienda algo: todos somos creados, pero no todos son hijos. ¿Ok? Dios creó a todos los hombres, Dios nos creó a todos, pero los hijos, para tener esa potestad, para tener ese derecho legal de ser hijos de Dios, la palabra lo establece claramente y Dios nos lo dice. Dice: a todos los que creen en mi nombre, nos dio la potestad de ser hechos hijos
de Dios. Es decir, que es necesario creer en Jesús y recibirlo en nuestro corazón. Si hemos hecho eso, entonces nosotros tenemos ese derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Fíjense, en Gálatas 3:26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, la fe que tenemos en Cristo Jesús nos da esa identidad como sus hijos. Y es importante entender que como somos hijos de Dios, esa es nuestra identidad y por ende somos herederos. Es decir, ahora pertenezco a un linaje. Por eso Romanos 8:17 dice: y si sois hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, Cristo como el Hijo de Dios es heredero y nosotros como hijos entonces también somos herederos y coherederos con Cristo. Qué poderoso. Y dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Saber que somos hijos de Dios, saber y entender nuestra identidad va a producir en nuestra vida, en la vida del creyente, una esperanza. Porque yo me pongo a pensar, imagínense los hijos de esas personas que son multimillonarias, o a los hijos de Trump. Te dice: oye, ¿qué se puede preocupar esa persona, verdad? Son de eso, está tranquilo y confiado, porque dice: oye, por lo menos económicamente el trabajo no va a pasar, no se le va a dificultar. Entonces eso lo hace vivir con la esperanza de que económicamente va a estar estable, económicamente va a estar bien. Bueno, nosotros como hijos de Dios, cuando entendemos esa identidad, eso va a generar en nosotros una esperanza, o debe generar una esperanza de que vamos a heredar las promesas que Dios dejó establecida en su palabra. Cada una de esas promesas son dadas para nosotros, sus hijos, y usted las heredó, las tiene, puede hacer uso de ellas, puede gozar de cada una de esas promesas. Somos herederos de promesas. Debemos vivir con esa esperanza de que las promesas de Dios son para cada uno de nosotros. Ahora, ¿esperanza en qué? La primera promesa y esa esperanza que nosotros tenemos es que tenemos salvación y vida eterna. Tenemos esa esperanza de que somos salvos y tenemos vida eterna. Primera de Timoteo 1:9 nos dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es a través de Jesucristo que nosotros, al recibirle en nuestro corazón, hemos sido salvos por su gracia, no por obras. Es decir, la salvación la obtenemos por creer en Jesús, no por algo bueno que yo haga o deje de hacer. La salvación es sencilla, es por gracia. No la merecíamos, no la podemos ganar, no la podemos pagar, pero Dios nos la regaló. Y no hay nada más grande y más hermoso, no hay mejor tesoro que usted pueda tener, que es la salvación. Entienda algo, no hay mayor herencia que la salvación, porque de qué le sirve ganar al hombre el mundo y muchas cosas y perder su alma. Este tiempo que tenemos aquí es un tiempo pasajero. Está escrito, hay personas que viven más que otras. De repente algunos viven 10 años, otros casi que mueren al nacer. Algunos viven hasta 30, 40 años, otros son más fuertes y viven un poco más, 70, 80, 90 años, pero va a llegar un momento donde aquí hay un stop. Y lo importante es saber que en este tiempo pasajero nos preocupemos por saber que vamos a heredar lo que viene después de la muerte, porque la verdadera vida comienza después de la muerte. La verdadera vida comienza después de la muerte. Entonces podemos estar tranquilos y confiados, nosotros que tenemos a Jesús en nuestro corazón, que hemos sido salvos por medio de Cristo Jesús, que usted y yo tenemos salvación. Dice la palabra en Hechos 2:21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será
salvo. Tenemos esa promesa, esa herencia que es la salvación y la vida eterna. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos con los otros. Tenemos vida eterna, y el Señor nos ha prometido que un día, con una voz de mando, así con una voz fuerte. Ayer alguien me decía: oye, pastora, yo estaba hablando por teléfono, me dice, y yo le estaba comentando cómo era estaba hablando con él de una asesoría legal. Entonces me dice: no, mire, tranquila, que yo le voy a pagar así como usted me está diciendo, porque con esa voz que usted tiene, no, eso me da miedo, tiene una voz de autoridad. Yo le digo: bueno, menos mal. Imagínense usted, entonces con una voz de mando, de autoridad y con trompetas escucharemos al Señor. Y dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso tenemos esperanza. Cuando un familiar muere, cuando una persona que amamos parte con el Señor, nosotros podemos llorar porque nos va a hacer falta el poco tiempo que nos queda a nosotros aquí, pero tenemos una esperanza eterna, que un día ellos serán levantados. Y dice que nosotros, los que vivimos, los que estamos aquí, los que nos hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y estaremos para siempre con el Señor. Es decir, tenemos vida eterna. Vida eterna. Eso es una gran promesa. Eso es un gran regalo de parte de Dios. La salvación y la vida eterna es la mejor herencia que tiene un hijo de Dios, porque podemos estar tranquilos y confiados que un día, bien sea que muramos o que vivamos, vamos a estar con el Señor en su presencia, y eso nos brinda esperanza, eso nos brinda tranquilidad, porque para lo que el hombre piensa que no hay solución, que es la muerte, para los hijos de Dios entiende que la muerte ni siquiera es un problema, porque Cristo ya venció la muerte y nosotros tenemos salvación y vida eterna. Somos herederos de la salvación y de la vida eterna. No lo digo yo, lo dice su palabra. Entonces usted, como un hijo de Dios, tiene que vivir tranquilo y confiado de saber que sus días están en las manos del Señor, y que lo más difícil que pudiera decir, oye, que lo que ya no tiene solución, que es la muerte, es mentira. Ya Cristo dio la solución a la muerte, y es la vida eterna. Usted y yo tenemos salvación y vida eterna. Hemos heredado eso. Tenemos esperanza porque tenemos salvación y vida eterna. Esperanza en la salvación y en la vida eterna. Tenemos esperanza también en la fidelidad de Dios. Dios es un Dios que es fiel. Él no nos abandona. Dios es fiel. El salmista en el Salmo 34, 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Muchas son las aflicciones, muchas son las pruebas, muchas son las dificultades que nos toca afrontar. En esta vida nos toca pasar y tener aflicciones, pero no se preocupe. Mire, fíjense, muchas son las aflicciones del justo, pero Dios es fiel y te va a librar. En el mundo tendréis aflicción, pero Él nos dice: no se preocupen, que yo ya vencí al mundo. Dios es fiel y Él no te va a abandonar en medio de la prueba, en medio de la dificultad, y eso nos brinda esperanza, nos brinda confianza. El saber que tenemos un Dios que es fiel, el saber que Dios es bueno y que su misericordia para con nosotros es cada mañana, que Él está a nuestro favor, que Él no nos abandona, que Él no nos deja, que Él está con nosotros. En Lamentaciones 3:22 dice la palabra: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Miren qué hermoso.
Yo a veces he pensado eso. Yo digo, oye, por la misericordia de Dios es que no hemos sido consumidos. Porque nosotros aquí en el país y en el mundo, en este país, hemos pasado momentos de escasez, donde no se conseguía ni una harina, donde no se conseguía ni papel, donde no conseguíamos medicamentos, no conseguíamos acetaminofén. Luego de todo eso, entonces una crisis, una recesión económica, donde ni los bolívares servían, donde usted decía no conseguía ni billetes para pagar, ¿se acuerdan? Donde hasta los billetes se los vendían por más dinero. Hemos pasado tiempos donde vivimos una pandemia mundial. No se podía salir, no se podía ir a ningún lado. Esa pandemia, bueno, trajo consigo una muerte sobre el mundo entero. Y dije, Señor, nosotros no hemos sido consumidos. Digo así como en Lamentaciones, dice, oye, nosotros por la misericordia de Dios es que no hemos sido consumidos. Pero ¿saben por qué no hemos sido consumidos? Porque nunca decayeron sus misericordias. Porque la misericordia de Dios ha estado con nosotros. Él ha sido misericordioso. Porque en tiempo de escasez Dios siempre ha traído provisión. Porque en tiempo de enfermedad, mire, de alguna manera Dios ha traído a nosotros o el medicamento o nos ha tenido que aumentar la fe porque hemos recibido sanidad. Pero hemos visto la misericordia de Dios. Sus misericordias no han decaído, hermanos. Por eso es que usted y yo no hemos sido consumidos, porque su misericordia ha sido buena, porque Él ha sido fiel, porque Dios es un Dios fiel y eso nos brinda esperanza, nos brinda confianza. El salmista en el Salmo 121 expresa y exclama y dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Cuando el salmista dice, oye, cuando alzo mi mirada y digo, ¿dónde puedo encontrar ayuda? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede socorrer? ¿Quién me puede ayudar en esta dificultad? ¿Quién me puede ayudar en este problema? ¿Quién me puede? Mire, los estudiantes a los que le estoy dando homilética tienen que alzar sus ojos y decir, oye, ¿quién me va a ayudar a predicar? Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice la palabra, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y mire qué promesa tan poderosa. El verso 3 dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Dios está pendiente, Dios está atento, Dios está pendiente de ti, de cada paso que das, y Dios no te va a dejar caer. Dios no te va a dejar avergonzarte, porque Dios es un Dios que es fiel. Y cuando nosotros levantamos nuestra mirada y recordamos que somos sus hijos, tenemos esa esperanza que tenemos a un Dios que es fiel, a un Dios que es bueno, a un Dios que no nos deja. Es por eso que el salmista también en el Salmo 27, 13 al 14 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Por eso dice, aguarda y esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Hubiera yo desmayado, mire, me hubiera yo de repente desviado. Hay personas que reciben a Jesús en su corazón, que son sus hijos, pero se desesperan, que de repente se les olvida su identidad y no están anclados en esas promesas que Dios les dio. Y entonces se desesperan cuando llegan las tormentas, cuando llegan las aflicciones, cuando llegan las crisis de la vida, y los hace desviarse. Pero la palabra del Señor, así como dice el salmista, nos recuerda y nos dice, tú tienes una promesa, así que aliéntese tu corazón. Así que anímate otra vez y recuerda que vamos a ver su bondad. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios aquí en la tierra. Tú vas a gozar de la bondad de Dios también aquí en la tierra. Tenemos vida eterna y trabajamos por todas esas bendiciones en la vida eterna. Pero entiende algo, Dios también nos promete que veremos su bondad aquí
en la tierra de los vivientes. Disfrutaremos de su bondad, gozaremos de su bondad. Por eso aliéntese su corazón. Aquel que ha estado triste, que ha estado afligido, que ha estado deprimido, hoy Dios te dice: aliéntese tu corazón y espera en Jehová, porque vamos a ver su bondad y vamos a gozar de su fidelidad. Dios es fiel. Dios es fiel. Tenemos esperanza en la fidelidad de Dios. Deuteronomio 31:8 dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. No te dejes intimidar por cómo se ve el panorama. No te dejes intimidar cuando te metas en tu cuenta bancaria. No te dejes intimidar cuando te metas la mano en el bolsillo. No te dejes intimidar cuando abras tu alacena. No te dejes intimidar cuando veas el panorama social. No te dejes intimidar cuando veas el panorama político. Dios nos dice que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Él va delante de ti. Él está contigo porque Él es fiel. Hay una propaganda que dice, creo que es un desodorante: Él es fiel y nunca te abandona. Bueno, es fiel y nunca te abandona. Bueno, así es el Señor. Mejor que eso. Él es fiel y nunca nos abandona. Tenemos esperanza en su fidelidad. Tenemos esperanza en su fidelidad. También tenemos esperanza de vivir una vida exitosa o de vivir una vida victoriosa. Tenemos esperanza de vivir una vida exitosa o victoriosa. Según de Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Los hijos de Dios estamos llamados y destinados a vivir una vida triunfante, una vida victoriosa. Vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Usted es un vencedor. Usted es un victorioso. Por eso cuando vengan mentiras a su cabeza, porque entienda, Satanás es un mentiroso y él nos va a atacar con mentiras que a veces parecen verdad, pero la verdad es lo que dice la palabra. Entonces usted vence la mentira con la verdad. Y cuando Satanás le quiere hacer pensar a usted que usted es un derrotado, que usted es un bueno para nada, que usted no sirve, usted debe aprender a reconocer que esas palabras no vienen de Dios. A veces se vienen: no vas a poder, tú no lo vas a lograr, no tienes la capacidad, no lo puedes hacer. Usted tiene que recordar cuáles son las promesas que Dios les ha dado. Tú no puedes, no, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vivimos una vida triunfante. Hemos sido llamados para ser victoriosos. Usted tiene que tener la esperanza de que le va a ir bien. Tiene que tener la esperanza de que va a lograr y alcanzar esos sueños que Dios ha colocado en su corazón. Tiene que tener la esperanza de que usted va a triunfar, que usted ha sido diseñado para ser un vencedor, un ganador. Tenemos esa esperanza de que nos va a ir bien. Salmos 27 dice: estos confían en carro y aquellos en caballos. Aquí el salmista decía: mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos confían en carro, nosotros aquellos en caballo, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Es decir, nosotros nos vamos a acordar de en quién está nuestra confianza. Hay gente que confía en lo que tiene, hay gente que confía en su capacidad, hay gente que confía en sus posesiones, hay gente que tiene su confianza puesta en el dinero, hay gente que tiene su confianza puesta en un líder, hay gente que tiene su confianza puesta en su casa. Es más, hay gente que tiene su confianza puesta en los hijos. Hay personas que tienen su confianza puesta en su pareja.
en su esposo. Pero le voy a decir algo, como hijos de Dios, nuestra confianza tiene que estar puesta en Él. Y hacer como el salmista, tener memoria, acordarnos sobre quién tiene que estar nuestra confianza, que es el que nos da la victoria. Es Él el que nos da la victoria. Vivimos una vida victoriosa cuando nos recordamos de quién viene la victoria. Y esa es nuestra esperanza, que en Él tenemos la victoria sobre cualquier batalla. Por eso el salmista lo decía ante sus enemigos. Cada vez que el pueblo de Israel se enfrentaba a enemigos fuertes, poderosos, con grandes artillerías, con muchas armas, ellos estaban claros y decían: nuestra confianza está en el Dios de Israel. Y por eso Israel salía victorioso, porque tienen al Dios que gana todas las batallas. Y nosotros somos hijos de Dios también, y tenemos ese Dios que gana todas las batallas, que no la pierde ninguna. Nuestro Dios no pierde ninguna batalla. Así que, hermano, ninguna de las batallas y de las pruebas que tú puedas enfrentar, que estés enfrentando, la vas a perder, porque tienes al Dios poderoso contigo, que te da la victoria. Somos victoriosos. Hay un salmo, y quiero leerlo, el Salmo 40. Los salmos están llenos de muchas promesas que alientan nuestro corazón. El Salmo 40 es una alabanza. Y decía el salmista: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y el salmista exclamaba y decía: yo esperé pacientemente a Jehová. Y estaba en el momento de desesperación, en el pozo de desesperación. Imagínense, a veces hay momentos en la vida donde nos sentimos ya ahogados y que estamos como en un pozo donde no podemos respirar, desesperado. Porque entonces la persona que está ahogada es difícil ayudarla, porque está desesperada, y uno puede hasta ahogar a la otra persona por la desesperación. En la vida uno pasa a veces por circunstancias que uno se siente así, ahogado, que uno no sabe para dónde lanzar las manos, uno no sabe para dónde buscar. Y el salmista decía eso: oye, yo esperé cuando me sentí así, en el pozo de la desesperación. Esperé, me estaba ahogando, pero yo esperé pacientemente. Y dice la palabra que Él se inclinó y oyó su clamor. Dios escucha tu clamor aún en medio de la desesperación. Dios escucha nuestro clamor, y dice que puso sus pies sobre peña, y dice que enderezó sus pasos, es decir, lo sacó y lo puso en un lugar firme. Le dio la victoria, no permitió que se ahogara. Tus pruebas, tus luchas, aunque sientas que te estás ahogando, aunque sientas que ya no puedes respirar, entiende que Dios va a escuchar tu clamor y te va a sacar de allí y va a poner tus pies sobre peña. Es decir, que no hay ninguna batalla en la cual Dios te vaya a dejar morir. Dios siempre va a salir a nuestro rescate y nos va a dar la victoria, porque nosotros hemos sido llamados para ser victoriosos. Esa es nuestra esperanza, que tenemos esa victoria en Cristo Jesús. Y se puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando pasamos esas dificultades y nosotros estamos tranquilos porque entendemos nuestra identidad y estamos confiados porque sabemos que tenemos una esperanza de que Dios nos va a dar la victoria, entonces usted tiene una actitud distinta. Usted habla diferente, usted piensa diferente, usted no se deja ahogar, no se va a dejar tampoco tirar, destruir por las circunstancias. Y eso lo ven los otros, la gente lo ve. Y dice la palabra, dice: mira, eso lo verán muchos, temerán y también confiarán en Jehová. Tu confianza traerá confianza a otros. Tu confianza motivará al que está al lado. Tu actitud contagiará al que está al lado. La actitud es algo que se contagia. Si usted anda con personas pesimistas, con personas que por todo se quejan, que todo lo ven mal, que le falta fe, mañana usted también
va a andar así porque eso se contagia. Entonces más bien seamos nosotros de esos hijos de Dios que hablan diferente, que entienden y caminan en las promesas de Dios, y que aunque estamos pasando la misma prueba, no estoy diciendo que lo vamos a negar, pero es que en medio de la prueba nosotros estamos confiados y tranquilos, y entonces es allí donde la paz de Dios, que sobrepasa todo pensamiento, guardará vuestros corazones. Es allí donde la paz de Dios nos llena, nos invade. Y eso hace que otros también confíen en el Señor. Viva con la esperanza de que usted es una persona victoriosa, de que usted va a vivir una vida victoriosa, triunfante. Y por último, tenemos esperanza de que tenemos acceso directo al Padre a través de Jesús. Qué hermoso. Vamos a leer nuevamente el verso que empezamos en Hebreos 6, 19, 20. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Fíjense algo. Nosotros, antes de tener a Jesús en nuestro corazón, estábamos lejos de Dios. El hombre, cuando pecó, Dios creó al hombre, pero cuando el hombre pecó, dice la palabra que fue destituido. Dice, por eso el hombre fue destituido, los que pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el pecado nos aleja de Dios, nos alejó de Dios, puso un tramo entre Dios y el hombre. Al principio el hombre podía estar en la presencia de Dios, pero el pecado puso una separación entre Dios y el hombre. Por eso Jesús vino a la tierra, porque Jesús, a través de su sacrificio, Él vino a traer esa reconciliación del hombre para con Dios. Antes de que Jesús viniera, el pueblo de Israel, Dios siempre ha querido acercarse al hombre. Entonces por eso se establecieron algunos rituales en el pueblo de Israel para que pudieran acercarse a Dios. Había un tabernáculo, y ese tabernáculo tenía diferentes niveles. Había un área donde podía entrar todo el mundo, había otra área donde yo solamente podía entrar, era el sumo sacerdote. Entonces estaba el lugar santo y el lugar santísimo, que era donde estaba la presencia de Dios. A ese lugar santísimo podía entrar solamente el sumo sacerdote, que tenía que estar preparado, que tenía que estar completamente limpio, que tenía que estar completamente santo para poder entrar al lugar santísimo. Y entonces en el lugar santísimo Él ofrecía sacrificios para traer perdón y reconciliación por todo el pueblo. ¿Qué pasa cuando vino Jesús? Cuando vino Jesús, aquí la palabra nos dice que cuando Él vino, nosotros podemos tener esa seguridad, que dice que ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rompió. Y entonces, al romperse, ahora por medio de Jesús, nosotros tenemos esa entrada al Padre. Tenemos entrada directa al Padre a través de Jesús. Fíjense en la palabra en Efesios capítulo 2, verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estábamos lejos, estábamos en el pecado, no teníamos acceso al Padre, no teníamos acceso a la presencia misma de Dios, pero a través de Jesús hemos sido acercados a su presencia. Tenemos esa esperanza poderosa de que tenemos acceso a la presencia de Dios. Efesios 2:18 dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Tenemos acceso a la presencia de Dios. Eso pasa cuando nosotros vamos a la presencia de Dios. Hay momentos de oscuridad. Hay momentos a veces de que no vemos nada, que no vemos respuesta. Pero cuando vamos a la presencia de Dios, entonces ahí podemos sentir tranquilidad. Por eso es que es tan importante esta promesa. Porque cuando usted no sienta nada y cuando usted no se acuerde nada,
vaya a la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios hay consuelo, en la presencia de Dios hay fortaleza, en la presencia de Dios escuchamos su palabra, en la presencia de Dios Él nos recuerda sus promesas. Quizá usted no se acuerda de lo que yo predicado la semana pasada, y quizá está sentado y no se acuerda ni qué fue el primer punto. Pero sí te puedo decir que en tus momentos de prueba y de dificultad, si no te acuerdas de nada de lo que predicábamos y escuchaste, al ir a su presencia, Dios te va a traer a memoria sus promesas. Es allí en la presencia de Dios. Esa es la presencia de Dios, donde nosotros podemos tener esa confianza. Su presencia nos aclara la mente, nos enfoca en la presencia de Dios. A veces uno pasa por dificultades, o cuando pasa por problemas y uno dice, concha, y uno así ya mayor que está, y uno le hace falta a su mamá y su papá, y uno va y dice, oye, ahí yo me siento tranquilo, siento la oración, siento el apoyo, siento el respaldo. Lo mismo pasa cuando nosotros entendemos que nuestro Padre Celestial y en su presencia nosotros podemos descansar. Tienes acceso a la presencia de Dios, donde tú vas a recibir el oportuno socorro. Es en su presencia. Es en su presencia. Somos herederos de esa promesa. A través de Cristo Jesús, esa separación y esa lejanía que teníamos para con el Padre fue rota, y ahora podemos estar cerca de la presencia de Dios. Tienes acceso directo al Padre a través de Cristo Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. A través de Jesús podemos ir al Padre. Es Jesús el camino directo al Padre. Tienes acceso a la presencia de Dios, y es en su presencia donde nosotros somos fortalecidos. Es en su presencia donde encontramos sanidad. Es en su presencia donde encontramos tranquilidad. Es en la presencia de Dios donde encontramos gozo. Por eso, si tú de repente, como te decía, en los momentos de dificultad se te olvidan todas las promesas que hoy de repente hemos leído y muchas más que hay en su palabra, ve a su presencia, y en su presencia el Espíritu Santo te va a recordar tu identidad. Tenemos acceso al Padre. Y quiero finalizar leyendo nuevamente Hebreos 6:18. Que dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, Dios no puede mentir, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios no puede mentir, Dios no miente. Por eso en 2 de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas en Dios son en Él sí y en Él amén. Las promesas en Dios, en Él son sí y amén. Porque las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Es decir, Dios no es mentiroso. Dios no puede mentir. Y todas sus promesas son sí y son amén para tu vida. A través de ti hay cumplimiento de promesas. Debes de saber que Dios no es un Dios mentiroso, y que Él lo que ha prometido lo ha de cumplir. Dios quiere que vivamos confiados y anclados. Cuando hablamos de ancla, ustedes han visto los barcos que cuando van a anclarse, o sea, cuando están en la orilla necesitan estar anclados, usan un ancla así grandote y la usan en la orilla para que en la noche, cuando el mar se mueva, cuando tambalee, el barco no se hunda, no se vaya, no sea destruido. Eso sucede en la vida del creyente, que entiende que ha heredado promesas y su fe está anclada en esas promesas.
Porque en medio de las dificultades, en las pruebas, en las luchas, nada lo mueve, nada lo va a hacer destruirse, porque entiende que su fe está puesta en Cristo Jesús y que está anclado en sus promesas. Dios quiere que vivamos confiados, que vivamos tranquilos, que vivamos con una esperanza eterna, que sepamos que tenemos esperanza de que somos salvos y que tenemos vida eterna, que tengamos la esperanza de que tenemos un Dios fiel, un Dios que no nos abandona, un Dios que está con nosotros, que tengamos la esperanza de que tendremos una vida buena, una vida triunfante, una vida victoriosa, y que tengamos la esperanza de que podemos entrar a la presencia de Dios de manera directa. Vivamos como herederos de promesas. Basándonos en lo que dice las sagradas escrituras. Somos Frac y Mar, tu familia, todos sean bienvenidos.